Estimadas alumnas y estimados alumnos, pues hemos llegado a la sesión número 14 del módulo 9. Prácticamente ya estamos terminando el semestre y en este módulo estudiaremos el panorama del arte y del diseño en la Guatemala de las primeras décadas del siglo XXI. Pues entonces muchas felicitaciones. Ya van terminando el curso, el semestre, entonces solo nos resta desearles muchos éxitos y que terminen muy bien estos dos últimos módulos que prácticamente les quedan, solo la próxima semana y su examen final. Pues ya están por terminar el curso. Felicitaciones. Pues entonces veremos cómo se concibe el arte en las primeras décadas en Guatemala. Entonces tenemos que comprender el concepto de arte conceptual. Ahora, la idea es la que da origen a la obra de arte y el espectador juega un papel fundamental, le da un significado a esa obra de arte. Dentro del arte conceptual está el arte objetual. Con el arte objetual se utilizan objetos que ya existen de uso cotidiano y luego se les saca de contexto. Entonces existe una íntima relación entre arte y vida, haciendo arte con las cosas que forman parte de la vida cotidiana y sacándolas de su contexto. Por ejemplo, veamos esta obra de un gran artista. Recordemos que estamos estudiando el arte y el diseño de las primeras décadas del siglo XXI. Vamos a estudiar esta obra de Ángel Pollón. Se llama Reloj y Balanza. Él la hizo en el año 2008. O sea que él fue reuniendo estos objetos y les dio un sentido nuevo. Leamos qué sentido le dio. Dice, porque te empiezas a preguntar, ¿qué tanto vales o qué tanto vale el otro? Es como te mide. Eso entonces tomo como referencia. La balanza para medir algo en existencia. Y le coloca un reloj de tiempo que es la vida misma. Entonces, él le da un discurso, le da un concepto, le da un nuevo significado a estos objetos. Entonces, él nos está diciendo que él colocó esta balanza, que normalmente la podemos ver en un mercado para pesar granos o para pesar verduras, pues él la saca de contexto y dice, bueno, ahora esta balanza la vamos a poner ahí para medir la existencia, dice él, ¿verdad? Y además coloca este reloj, dice que representa la vida misma. Luego también está este arte conceptual de Ángel Pollón, se llama Lápidas. Leamos también qué es lo que él trata con estos objetos. Él la hizo en el año 2004. Después de hacer una revisión de la historia reciente del país, me di cuenta que estaban pasando cosas. Y me di cuenta de que el objeto va cambiando conforme cambia el imaginario de la comunidad. Y es cuando empiezo a reflexionar como antes se juntaba fuego y se cenaba y hablaba alrededor de él. Ángel Pollón es un artista que procede de San Juan Comalapa. Entonces él se recuerda, ¿verdad?, que en su niñez las personas juntaban fuego y se cenaban alrededor del fuego y todos hablaban allí, ¿verdad? Toda la familia se reunía a platicar. Dice, por el tiempo en el que comienzo a trabajar, todos nos vamos cada quien a su habitación, a encerrarnos con nuestra radio y televisión, dejando el hogar desolado. Entonces está diciendo, por eso es que hay aquí unos objetos que él ya les pone una lápida porque prácticamente ya se acabaron, porque dice, ¿verdad? Se deja desolado el hogar. Entonces él está haciendo una reflexión muy interesante, ¿verdad? Aquí ni siquiera menciona todavía los celulares, porque en el año 2004 pues todavía no eran tan frecuentes su uso, ¿no? Pero igual se podría poner decir, él aquí, ¿verdad? Antes las personas se juntaban a cenar alrededor del fuego y ahora cada quien se va a su habitación a encerrarse con la radio, con la televisión y hasta ahora podríamos decir, hasta con el teléfono celular, dejando el hogar desolado, dice Ángel Pollón. Entonces, a esto se refiere el arte conceptual. Ese arte surgió pues aquí en Guatemala y es muy fuerte todavía en la actualidad. Se hacen muchas obras de arte que se hacen como reflexiones a través de objetos que se les saca de contexto. Por ejemplo, muchas veces ha servido para una búsqueda de la recuperación de la memoria histórica y de denuncia social. Por ejemplo, esta es otra obra de otro artista guatemalteco, Benvenuto Chavajay, se llama Pan con clavos. Él la hizo justo en el año 2000.
Uno aquí podría pensar, bueno, es que un pan es para alimentarnos, para causarnos un bien. Entonces, ¿por qué tiene clavos? Y además hay algunos clavos que están hacia afuera, con la punta hacia afuera, como si fuera un instrumento para herirnos. En lugar de darnos algo bueno, eso tiene muchos significados, tanto a nivel pues, social, familiar, afectivo, comunitario, de país, ¿verdad? Tiene muchos significados. Entonces, cada uno le puede ir dando un significado. Luego percibimos en estas dos primeras décadas un arte más libre, que no necesariamente lleva implícita una tendencia ideológica. Por ejemplo, esta obra de Alfredo García, él únicamente está representando un paisaje del altiplano del país. Luego también en estas dos primeras décadas del siglo XXI podemos pensar que las galerías de arte y los espacios culturales han jugado un papel muy importante. Por ejemplo, existía una galería, la Galería Woods, el Paseo de los Museos de Plaza Santo Domingo, el Proyecto Cultural del Sitio. Algunos lugares ya no existen en la actualidad, otros sí existen, todos cumpliendo una función muy importante a nivel de difusión del arte. Bueno, por ejemplo, la Galería 999 se fundó en el año 2008 y reunía una serie de artistas conceptuales también que se hacían este tipo de exposiciones. Por ejemplo, este se llamaba La desintegración de la forma. Fue creado en el año 2015. Luego vean este otro, dice el espacio alternativo Proyecto Poporopo en la zona 1. E incluso si ustedes ven así se llamaba la exposición, arte objeto. O sea, igual, ¿verdad? Se parten de objetos de uso de vida cotidiana y se les da un nuevo sentido. Luego también está el espacio cultural La R. Este espacio incluso está muy cerca del campus de la Universidad Da Vinci. Está en la zona 4, somos vecinos, digamos, con este espacio cultural, al cual ustedes también pueden participar y ver sus exposiciones de arte contemporáneo. Luego, en estas dos primeras décadas del siglo XXI, encontramos una iniciativa que afortunadamente sigue en la actualidad, que son los centros culturales del centro histórico, que además organizan el Festival del Centro Histórico e incluso había un festival de 4 grados norte. Hasta en la actualidad, el festival que existe es el Festival del Centro Histórico. Luego juega un papel muy importante en la difusión del arte el Centro Cultural de España. Y además, bueno, como ustedes están formando para ser diseñadores gráficos, les quisiera mostrar acá alguna de la publicidad que se ha hecho para difundir exposiciones que se han hecho en el Centro Cultural de España, que también es muy, muy interesante. Por ejemplo, que fue el año 2005, o también, imagínense, es interesante, dice, ¿verdad? El Centro Cultural de España y su proyecto Sala de Emergencias, en Sala para las Propuestas Musicales Emergentes en Guatemala. Tiene el gusto de invitarle a la mesa redonda. Vida, obra y muerte de un disco. El mercado discográfico en Guatemala. Entonces, muy interesante el tema. Este fue del año 2004. Y si ustedes ven, bueno, es interesante incluso el diseño gráfico. Por eso les decía que les quería compartir un poco, pues, todos los carteles que se han ido generando en relación a exposiciones, a conferencias que se han hecho en el Centro Cultural de España. Vean por ejemplo. También dice una conferencia, género y cómic. Las chicas cuando pegan, pegan 2 veces. Heroínas y musas del cómic, que toman presencia con astucia, poderes y saberes propios de su género. También, ¿verdad? Entonces, pues, como les digo, es interesante pues que siempre que se hacía unas conferencias, una exposición, siempre se iban generando como una serie de afiches relacionados. Entonces es interesante también ver todas estas propuestas que se generaron en las dos primeras décadas del siglo XXI. Esta, por ejemplo, me parece fabulosa. Era una exposición de arte también contemporáneo. Aquí está participando Ángel Collón o Benvenuto Chavajay, que les acabo de hablar hace un momento. O también, ¿no? De esta otra iniciativa de Foto 30,
No sé si han escuchado esta también iniciativa de, pues, de impulsar la fotografía como una obra de arte. Este es del año 2006, como lo pueden ver ahí. Luego también juegan y han jugado un papel muy importante en las revistas culturales como Galería y libros de la Fundación GIT Continental, que han hecho varias publicaciones, o incluso también libros del Banco Industrial que han impulsado siempre temas sobre artistas, sobre cultura guatemalteca. Bueno, en este caso lo que yo les estoy mostrando acá es un libro que publicó la Fundación GIT Continental sobre la obra del artista Magda Benítez Sánchez, que de ella ya hemos hablado en módulos anteriores. Bueno, también desde el punto de vista gráfico está la revista Rara. Es un proyecto producido por Estudio A2, fundado en el año 2005 en Guatemala, por el reconocido fotógrafo Andrés Asturias. Este estudio ha producido fotografías de arquitectura, registros de arte, diseño gráfico y web, siempre con un enfoque creativo de alta calidad. La publicación Rara nace de un deseo por modificar los espacios dedicados a la vanguardia de la información enfocados al aspecto cultural, el arte y la arquitectura, con un diseño y una visión fresca, clara y diferente. Por supuesto, un poco rara. El equipo de trabajo que integra Rara cuenta con una significativa trayectoria dentro del ámbito editorial, el diseño gráfico, las artes visuales, el periodismo, la fotografía, la literatura y la arquitectura. Todos, cada uno de los integrantes, también un poco raro. Bueno, entonces yo lo que les invito acá es que, bueno, ya que están ustedes en el ámbito del diseño gráfico, pues que ingresen a la página web de la revista Rara y vean ahí pues las publicaciones, los temas que se tratan, la forma también de presentar ellos su misma revista, ¿no? Que investiguen un poquito sobre esta revista, a eso les invito. Luego, hay un documento muy interesante, puede parecer quizás un poco sencillo, ¿verdad? Que es el azar cultural, pero miren, ha cumplido una función sumamente importante. Realmente el azar cultural es solo una agenda, realmente eso es una agenda cultural. Pero miren, por su permanencia en el tiempo, por todo lo que han creado, pues es increíble lo que ha hecho el azar cultural. También les invito a que ingresen a su página web y vean ahí las varias ediciones que han hecho de estas agendas culturales mensuales. Lo interesante es que ellos van escogiendo distintos artistas, exposiciones, para ir formando su diseño gráfico. Entonces les invito a tomar ejemplos, a ver qué es lo que está pasando con el diseño gráfico en estas dos primeras décadas de Guatemala y las ventajas de las primeras dos décadas del siglo XXI en Guatemala. Y la ventaja es que todavía pues existen estas iniciativas y continúan. Bueno, también la revista de Prensa Libre ha jugado un lugar interesante en la divulgación de iniciativas artísticas, de diseño, de arquitectura. Bueno, en este caso incluso les quise poner esta página porque dice, pues, era la inauguración de un espacio artístico cultural excéntrico, ¿verdad? Pues ya no existe en la actualidad este lugar, este centro cultural, pero pues bueno, son iniciativas interesantes que quedan para la posteridad y bueno, y también interesante ver todo el aspecto editorial también de la revista B. Luego, no olvidemos que todavía en las dos primeras décadas del siglo XXI y muy fuertes continúa la Bienal de Arte País. Por ejemplo, fue la imagen gráfica para la Bienal del año 2016. Y la Fundación Rosas Botón también, ¿verdad? Siempre siguen con sus iniciativas muy interesantes. También fue la imagen gráfica de una iniciativa que quizás ustedes también ya han visto, de arte en las calles. Esta fue para el año 2016. Y pues ellos han tomado la iniciativa de que los MUPIs, que son publicitarios en varios puntos de la ciudad, pues en ciertas épocas del año, ellos colocan ahí obras de arte. Entonces es interesante, ¿verdad? Como es una iniciativa para acercar a las personas que van por la calle, por el tráfico, puedan ir viendo obras de arte en los MUPIs, que normalmente tienen publicidad, ¿verdad? Comercial, pues de repente
cambian y van exponiendo obras de arte. Por cierto, que no sé si ustedes han visto, pero aquí atrás, lo que yo tengo acá, lo que ustedes ahí ven un poco, que es un pájaro, pues ese es un mupi. Es un mupi que uno puede comprar en la Fundación Rosas Bertrán y los fondos siempre van para este centro que ayuda a niños con problemas de salud. ¿Verdad? Entonces, todas esas iniciativas también han servido para eso. ¿Verdad? Entonces, ustedes pueden comprar esas impresiones que después de haber sido utilizadas en los MOPIs, pues ahí están, ¿verdad? Entonces, yo tengo esta, por cierto, les comparto que es de un artista, Marco Augusto Figueroa, es un pájaro muy bonito, y es de junio del año 2018, que ayuda al Instituto Neurológico de Guatemala. Bueno, aquí está, ¿verdad? Lo de la subasta que les decía, ¿verdad? Lo de Juanio, ¿verdad? Ahí pueden ustedes apoyar también y comprar estos móviles. Bueno, también hay algunas iniciativas que sí han funcionado, otras no. Pues sí han funcionado, mejor dicho, todas, pero no han perdurado en el tiempo, lamentablemente. Por ejemplo, existió el Festival Internacional de Escultura en el año 2007, en el año 2010. En el año 2007 tuvo mucho impacto este Festival de Escultura porque los artistas iban realizando sus obras en vivo. Entonces lo hicieron en la parte de atrás del Museo de Arte Moderno y las personas podían ir a visitar cada día cómo eran los avances de los escultores. O sea, ver trabajar ahí físicamente a un escultor con su material, ¿verdad? Con piedra, era muy interesante. Pues bueno, fue una iniciativa que solo estuvo vigente pues, en 2 ocasiones. Luego también estuvo el Salón del Grabado. Esta estuvo apoyada por la Fundación GIT y la Fundación Telefónica en el año 2005, 2008, 2011. En este caso fue un premio que se le dio a Marlos Barrios en uno de estos salones nacionales del grabado. Y de artistas, para terminar ya esta parte, vamos a ver que hay una gran proliferación en el uso del lenguaje, de materiales e intenciones en las 2 primeras décadas del siglo XXI. Entre ellos, pues está Dulce María González, ella recrea arquetipos, ella es hija de Roberto González Goyri. Luego están las carretas de Félix Vidal Chacón, muy interesante, siempre utiliza los temas de estas carretas que ya casi no se ven aquí en la ciudad, pero bueno, todavía se pueden ver algunas carretas. Lo ven acá, ¿verdad? Siempre está innovando, incluso a veces pueden parecer unos temas bastante surrealistas, pero muy interesantes, siempre este tema de las carretas. Luego María Dolores Castellanos, ella ha tenido muchas obras, aunque quizás sea más conocida por este tipo de obras que ella hace con resina transparente, ¿verdad? Como es un mundo translúcido de sus interiores, entonces ella va creando estas obras con objetos que va introduciendo en esta resina transparente. José Toledo, él tiene muchas intervenciones a nivel urbano, haciendo este tipo de esculturas abstractas como esta. Hay una que está en la recta de San Lucas, ya casi llegando a San Lucas, desde la ciudad hacia San Lucas, ahí hay una recta que tiene una escultura de mayores dimensiones, más o menos en este estilo, ¿verdad? En esta forma. También está Max Leiva, él estudió con Roberto Vázquez, también estudió en Tailandia, es muy famoso este obelisco que está también allí frente a los edificios centrales del Banco Industrial, muy cerca también del campus de la Universidad Da Vinci. Este monumento también lo hizo Max Leiva, Miguel Ángel Asturias. Dice, como ven ahí, ¿verdad? En el centenario de su nacimiento se hizo este monumento que está ahí en la Avenida de la Reforma. Luego es interesante y por eso les comparto también esta invitación que generaba y genera la Galería El Túnel, aprovechando que estaban mostrando ahí obra de Max Leiva, también aprovecho a mostrarles un ejemplo de diseño gráfico en relación a estas invitaciones de la Galería El Túnel, esta por ejemplo del año 2002. Luego Sergio Valenzuela, Valens, él va creando estos mundos
con sillas como estas, o esta que tiene mucha presencia de su obra en el Cerro de Santo Domingo, antes de llegar a la antigua Guatemala, donde está el restaurante de Tenedor del Cerro, una iniciativa también de Casa Santo Domingo, hay mucha obra de él. Y él decía, ¿verdad? Es mi manera de contar historias de la vida. Las sillas, que siempre están presentes ahí en su obra, significan la espera o la oportunidad, la escalera, el deseo de subir, de ascender y seguir creciendo. La cama es el descanso profundo, íntimo, mientras los elementos como los monociclos evocan el fuego y el movimiento circular de los momentos de la vida. Luego Arturo Monroy, muy interesante su obra. Él lo que hace es cambiar de escala objetos quizás que son de uso cotidiano. Por ejemplo, miren esta pintura de este gran tomate o esta escultura también de un plato, tiene varios platos. Pasa que son de dimensiones bastante grandes. Lo vemos, por ejemplo, acá. Miren, para que ustedes vean, ahí está él, ¿verdad? Con su obra, Arturo Monroy con su obra, para que vean de qué tamaño son estos platos. ¿Ah? Por ejemplo, este dice plato Santa Cena, era interesante, plato frijoles blancos, se llama, plato celebración de la vida, dice por acá, ¿verdad? Y aquí está su obra. También una iniciativa en la Sexta Avenida de la Zona 1, se le dieron a cada artista unas esculturas en forma de jaguares en blanco para que los artistas las pintaran como quisieran. Arroy pintó un jaguar bellísimo, como ustedes lo pueden ver ahí. Uno de esos estuvo bastante tiempo, estuvo estas esculturas en el Paseo de la Sexta. Luego se retiraron para poderlas conservar. Algunas se conservan en Casa Ibargüen, en este edificio que es de la municipalidad, un centro cultural de la municipalidad que está en la Séptima Avenida. Pues bueno, solo les quería comentar que este jaguar es el jaguar que hizo Arturo Monroy, que en lugar de las manchas del jaguar, él le colocó allí granos de frijol. Entonces es muy interesante su. Eso también es importante, esta obra también de Arturo Monroy, ¿no? Esta es alusión pues a un dicho, ¿verdad? Como dicen, bueno, es que los cangrejos, ¿verdad? Cuando uno quiere salir de la olla, ahí están los otros tratando de jalarlos, ¿verdad? Y bueno, ahí un poco es esa la idea, ¿verdad? De su obra. Esta es de gran dimensión y está en el campus universitario de la Universidad de Lima. Luego Denise Quiñones, también ella muestra este tipo de obras, prácticamente es muy simbólica, podríamos decir que es arte conceptual, objetual, porque digamos como estos ositos están hechos de alambre de púas, o estos ositos también que tienen agujas y elementos punzantes. Sandra Monteroso también es una artista conceptual, tiene por ejemplo esta obra muy interesante, se llama Columna Vertebral, del año 2013, y es una columna que ella fue haciendo con cortes indígenas. Como decir, bueno, es que la mujer es fundamental, es columna vertebral de la sociedad, ¿verdad? De la familia, pues entonces ella por eso hizo esta columna con estos cortes de mujeres indígenas. Luego, como les decía, esta iniciativa de la fototeca, muy interesante. Han hecho exposiciones, ¿no? También en la zona 4, ¿verdad? O sea, que realmente ustedes ven el campus de la Universidad Da Vinci, está en una zona pues cultural, artística muy interesante, ¿verdad? Está la fototeca, está el Centro Cultural La R. Luego, bueno, ya casi para terminar, también hay intervenciones a nivel urbano, por ejemplo, está el colectivo La Florana, que hay un mural que queda en el Boulevard Liberación, realizado por este colectivo, La Florana. Uno de sus integrantes es Marlos Barrios, que vimos una de sus obras. Y pues ya para terminar esta sesión de construcción de conocimiento, les quería solo mostrar algunos ejemplos de publicidad
de Guatemala de las 2 primeras décadas del siglo XXI. Por ejemplo, en el diseño gráfico, esta obra es de Huachalal, esta agencia publicitaria que se llama así, Huachalal. Pues en el diseño gráfico se utiliza mucho el diseño tecnológico, por supuesto, ya en las 2 primeras décadas del siglo XXI, así es. El cómic adquiere nuevas influencias como la manga, la animación de animatronics. Los periódicos se actualizan con efectos especiales de la infografía. Por ejemplo, en la actualidad se puede observar mucha estética a través del diseño de portadas, diseño editorial, carteles de anuncios publicitarios. Este cartel también es de Guachalal, es muy interesante, ¿verdad? Era para hacer conciencia de pues el cuidado que se tiene que tener a los niños, principalmente mucho para Navidad, ¿verdad? Que evitar accidentes con la pólvora, ¿verdad? Y los cohetes, bueno, entonces esta es una interesante iniciativa. También está Ad Company Guatemala, que ha hecho anuncios publicitarios como este que ustedes están observando acá. Y como este, que también me parece muy interesante, ¿verdad? Cómo hace esa fusión, podríamos decir, entre la espuma del mar con la espuma que se genera con la cerveza. Y también, bueno, para terminar, publicidad como esta. Hemos visto utilizando distintos colores, bastante enfocados, digamos, en la fotografía, en el diseño gráfico, distintos tipos de letras, de colores, ¿no? Para dar un mensaje claro y contundente de esta agencia publicitaria Leo. Muy bien, y con esto terminamos la construcción de conocimiento de la sesión número 14 del módulo 9. La próxima semana, para concluir ya el curso, pues nos dedicaremos al estudio de un artista conceptual muy interesante, que se llama Darío Escobar. De él estaremos estudiando la próxima semana. Pues entonces los invito, los motivo a que continúen con el resto de actividades programadas para esta sesión.